Ya. Hola amigos, amigas, estamos esta tarde con la licenciada Gabriela Tamés Hidalgo, directora de Fortalecimiento Curricular, y con el maestro Óscar Román Peña López, subdirector de Educación Física. Hola Gaby, hola Óscar, ¿cómo están? Bien, Lourdes, gracias. Oigan, pues estamos aquí para que nos platiquen sobre la nueva propuesta de materiales educativos que hay para educación física. Cuéntenos qué está pasando, qué hay, en qué consisten, pero empecemos. Mira, Lourdes, me gustaría antes que de darle la palabra a Óscar para que nos hablara un poco más sobre los nuevos materiales que tenemos para esta asignatura, platicar un poco acerca de cómo esta asignatura, a pesar de que ha sido un espacio curricular que se ha impartido desde hace mucho tiempo dentro de las escuelas, no ha contado con materiales tan contundentes como otras asignaturas como español, matemáticas, ciencias. Y realmente los diseñadores del currículo y de los materiales le hemos dado muchas vueltas a cómo podemos cubrir los recursos educativos que pudieran apoyar la impartición de la educación física. Hace algunos años los maestros recibían un fichero de actividades que proponía eso, como su nombre lo dice, actividades que los alumnos podrían desarrollar en los patios, pero que estaban acordes a los enfoques de la educación física de esos años. Estoy hablando de los principios de los 90, mediados de los 90. Pero la educación física también ha evolucionado, ha cambiado y hoy en día tiene un enfoque mucho más interactivo y al mismo tiempo más enfocado, valga la redundancia, en el desarrollo de todas las capacidades de los alumnos, no solo de las capacidades físico-motrices. A partir del año 2009, ciclo 2009-2010, los alumnos recibieron un libro de texto para educación física. La Subsecretaría de Educación Básica decidió que para todas las asignaturas se iba a diseñar libros de texto gratuitos y ahí se incluyó también el libro de texto para educación física. Sin embargo, recientemente se tomó la decisión de que no era el material más adecuado, no quiere decir que no era un buen material, pero no era el más pertinente, sino que repensando un poco en qué tipo de recursos educativos podíamos proporcionar a las escuelas para apoyar la educación física, decidimos hacer un material audiovisual, específicamente videos que van acompañados de un manual para no para su uso, pero sí para poder entender más o profundizar más sobre lo que se expone en los videos, una serie de videos que se llama Educación Física en la Educación Primaria. Estos materiales van a estar disponibles en la página web de la Subsecretaría a partir del ciclo escolar 2014-2015 y son materiales que están principalmente enfocados para que los observen los maestros, tanto de educación física como de educación primaria. Pero también los pueden ver los padres de familia, cualquier persona que esté interesada en el tema y que quiera conocer un poco más acerca de qué es la educación física, cómo se imparte en las escuelas, qué capacidades desarrollan los alumnos y a través de qué tipo de estrategias. Es una serie de videos muy didáctica en ese sentido. Qué interesante, Gaby, porque además la gente va a tener acceso a estos materiales y sería buenísimo que nos contaran. Óscar, cuéntanos, ¿qué destacarías del proceso de elaboración de este material que nos ha contado Gaby? Yo creo que algo importante es que expliquemos un poco cómo se dio a cabo, ¿no? Ya un poco ya tenía el referente de que había diferentes materiales que se habían elaborado durante los diferentes años y que esto permitía que los maestros trabajaran y desarrollaran su práctica. Actualmente lo que decidimos fue reunirnos con un grupo de docentes de educación física, dialogar en torno a las necesidades que tienen los maestros en la realidad, debatir un poco sobre qué impacto había tenido el libro de texto y sobre eso se valoró que un material que podía salir a la luz era una serie de videos que permitieran entender dos cuestiones muy importantes de la educación física, lo que hace referencia al marco pedagógico y lo que tiene que ver con las estrategias didácticas que los maestros pueden desarrollar durante la sesión. Entonces, en este sentido, lo que hicimos fue acercarnos con maestros que están en una situación real de una escuela del Distrito Federal
para dialogar en torno al tipo de actividades que desarrollan, para acordar con ellos algunas cuestiones que permitieran ver cuál es el enfoque actual de la educación física, qué impacto tienen los alumnos, qué impacto tienen las escuelas, y sobre eso poder mostrar una diversidad de estrategias didácticas que, un poco superando esta idea del fichero de actividades, que los maestros vieran una actividad entendida desde un concepto de estrategia didáctica, las características que tiene esa actividad y cómo la pueden diversificar, sobre todo con la consigna de que los maestros puedan ver que este tipo de estrategias didácticas no son exclusivas de un solo grado, sino se pueden aplicar en los diferentes grados que conforman la educación primaria, pero además que tienen la posibilidad de diversificar la práctica, de modificar los materiales, la forma de organización de la propia actividad, el reto que se está proponiendo en cada una de ellas, y con esto lo que estamos buscando es, uno, que los maestros tengan una mayor comprensión de lo que se pretende con el enfoque actual de la educación física, pero que además se den cuenta que ellos tienen una gran posibilidad de diversificar su práctica, sobre todo pensando en lo que hace la educación física para el logro de los aprendizajes de los alumnos. Es interesante sobre todo esto que comentan del contacto que hay para poder realizar este material, ¿no? Esta posibilidad de ir a la escuela, de observar qué es lo que está pasando, y me gustaría que me dijeran cuál es la misión de estos materiales. Ya sabemos cuáles son sus características, bajo qué procesos se llevan a cabo, y sería interesante que nos dijeran cuál es la misión de este material. Me gustaría primero destacar que esta serie está conformada por 8 videos, ya lo decía un poco, ¿no? Hay 2 videos que están destinados al marco pedagógico de la educación física, en donde se explica los antecedentes que tiene esta asignatura, los enfoques que ha pasado desde el militar, el deportivo, el orgánico funcional, y en cápsulas muy breves poderle explicar a los especialistas y a los docentes que no son especialistas cómo esta evolución de la educación física ha permitido construir una visión distinta hoy de lo que queremos hacer con este espacio curricular que ha cobrado una relevancia importante en el espacio escolar, pero sobre todo en el logro de aprendizajes de los alumnos. Creo que está comprobado científicamente que un niño que no gatea tiene problemas en el aprendizaje. Entonces la educación física tiene un papel primordial para poder lograr y abonarle a lo que se está haciendo en educación básica. Entonces, básicamente, como decía, este marco pedagógico tiene que ver con estos antecedentes, lo que se está buscando con la propuesta curricular. Hay testimonios de especialistas quienes comparten su opinión en torno a la política educativa actual, y sobre todo se hace énfasis en cuál es la visión que tiene la educación física para la educación primaria, sobre todo, pero también pensando en lo que se hace para la educación básica. Los otros 6 programas que se están desarrollando tienen que ver con la selección de algunas de las estrategias didácticas que se utilizan en la sesión, sobre todo pensando en esta visión de hay docentes que son especialistas pero que no tienen una formación actualizada y que necesitan voltear a ver cuáles son las innovaciones que hay en la asignatura, lo que se está haciendo actualmente, pero también pensar en los maestros que no son especialistas. En el país hay alrededor de 70,000 docentes de educación física, los cuales no son suficientes para atender todas las escuelas, pero es una asignatura que desde el 2009 cobró una relevancia y tiene 1 hora a la semana por lo menos para ser impartida, y entonces especialista o no especialista tiene el deber de impartir el trabajo con una visión clara que le permita a los alumnos lograr realmente aprendizajes significativos que sean funcionales para su vida, que los pueda aplicar en diferentes contextos, y sobre todo que se vea que la educación física es parte fundamental, 1, para promover un gusto por la actividad física debido a los problemas que tenemos de sobrepeso, obesidad, y 2, que realmente le permite aprender cosas a los niños que van a utilizar en su vida cotidiana, con sus amigos, con sus compañeros y en diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. Ok. ¿Cabe algo más que nos quieras comentar sobre la misión de estos materiales? Pues únicamente invitar a la gente para que los mire, los observe, los disfrute, y por supuesto que apliquen estas estrategias. Creo que los materiales son muy didácticos, como lo mencionaba hace un momento, y permiten, no es que te lleven de la mano para que te digan qué es lo que tienes que hacer exactamente en una clase de educación física, pero sí te abren como muchas posibilidades para crear
nuevos escenarios de la educación física. Los maestros de educación física y de lo que sea, de cualquier asignatura, son personas altamente creativas, así es que cualquier tipo de recurso educativo donde uno dé ideas siempre servirá para crear nuevas y mejores ideas para los maestros. Además, yo tengo que compartirle a nuestros radioescuchas que tuve la oportunidad de ver uno de los videos que tengo que comentar, está espléndidamente hecho y muy entretenidos. Uh-huh. Yo que mi conocimiento de la educación física es el que se acota a mi educación primaria y secundaria, puedo decir que quedé gratamente sorprendida. Yo creo que ninguno de nuestros radioescuchas se va a decepcionar porque verdaderamente hay un gran empeño, una gran calidad también en la elaboración del material y el contenido está verdaderamente bien expuesto. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y gracias a nuestros radioescuchas. Síganos escuchando en la estación.